En el año 2007 abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados en otros centros. Si tiene usted un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consulte en su caso, puesto que su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. Entre los militares españoles empieza a denotarse una seria preocupación por la deriva de nuestro país hacia el autoritarismo. Hace unos días les contábamos que más de 70 mandos del Ejército de Tierra retirados han enviado una carta al rey Felipe VI donde califican al gobierno de coalición de socialcomunista apoyado por filoetarras e independentistas y en la que alertan de los riesgos que corre la cohesión nacional. Los firmantes de la carta eran un teniente general, 2 generales de división, 4 generales de brigada y 66 coroneles. Poco antes, mandos del Ejército del Aire en la Reserva habían denunciado ante la Unión Europea la desintegración de la democracia española. Eran 39 oficiales, coroneles, tenientes coroneles y capitanes encabezados por un general que remitían una carta al presidente del Parlamento Europeo y otra al propio rey de España. Ahora, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha decidido denunciarles ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el contenido de un chat en el que intercambian sus opiniones. Ese chat, el de la 19ª promoción de la Academia del Aire, contiene expresiones como «no quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones, quiero que se mueran todos», a lo que otro contesta «para eso hay que fusilarlos y harán falta 26 millones de balas». La ministra ha remitido estos contenidos a la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de delito. Hemos entendido que lo que se recogía en aquella información y algunos comentarios eran inaceptables desde el punto de vista democrático, podían ser constitutivos de delito, eso es la Fiscalía la que tiene que decirlo, y que si esa información, y lo tiene que valorar la Fiscalía, la firman unas personas, lo hace a título particular, en ningún caso representan a las Fuerzas Armadas, y yo como ministra de Defensa y el Gobierno no vamos a consentir que unas personas con unos comportamientos por escrito que nos avergüenzan a todos puedan de alguna mínima manera sembrar dudas sobre la actuación de las Fuerzas Armadas. Esta misma mañana, Pablo Iglesias ha despreciado a este colectivo llamándoles jubilados, pero ha dicho que sus comentarios comprometen a la corona. Lo que digan estos señores con la edad que tienen y ya jubilados no supone ninguna amenaza. Amenaza quien puede, no quien quiere. Ahora bien, creo que la carta al rey sitúa a la monarquía en una situación absurdamente incómoda. Cristiano, ¿qué impresión te da? Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo que hay que manifestar nuestros respetos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas en este caso, y sinceramente lo que dice la ministra, a veces discrepo en el tono, pero estoy de acuerdo con que no podemos desprestigiar a toda una institución. Lo que sí estoy de acuerdo son con las declaraciones en parte de que estamos viendo un nivel de odio importante en nuestra sociedad, solo que el problema que tiene el gobierno es que lo achacan a la crispación de Vox. Yo estoy de acuerdo que Vox crispa y está generando odio en la sociedad, pero el gobierno, ¿qué pasa? Que no está haciendo nada. El gobierno está pactando con los terroristas y está, en cierto modo, ofendiendo a todas las víctimas del terrorismo en nuestro país. El gobierno, todas las oportunidades que tiene en sus manos para aplicar su política de forma autoritaria, amenazando con un Ministerio de la Verdad, metiendo la mano en el Poder Judicial, queriendo implantar su ideología en las escuelas. El gobierno está fomentando ese odio porque está jugando en el terreno de Unidas Podemos, del populismo de extrema izquierda en nuestro país. Y es decir, yo sí estoy preocupado por esta deriva del odio en nuestro país. Estamos viendo cómo derecha radical y izquierda radical se están enfrentando
y están poniendo términos que no apruebo sobre la mesa, por supuesto. Es un chat privado, pero es verdad que está subido de tono y fuera de lugar. Pero ¿qué pasa? ¿Que no tienen culpa estos señores del gobierno que están día tras día insultando la memoria democrática de nuestro país, insultando a las víctimas del terrorismo y pasándose por encima las normas democráticas de nuestra Constitución? Entonces, hombre, si vamos a criticar, pues un poquito de responsabilidad tienen unos y un poquito de responsabilidad tienen otros. Y yo estoy harto de estas guerras entre izquierdas y derechas. Pues imagínate cómo deben estar la cabeza de los militares que estaban en ese chat y que estaban hablando. Es decir, las carreras, digo, profesionales de cada uno, que a lo mejor han sido condecorados o laureados por salvar muchas vidas de los que estaban ahí jubilados y de los que están en ese chat, se hayan pronunciado en ese sentido. Y sobre todo, qué lástima que, estando en el año que estamos y viendo lo que estamos viendo en nuestro país, la decrepitud absoluta, social y pública que tenemos en el país, hayan tenido que mandar esa carta, esa misiva a Su Majestad el Rey. Es decir, qué situación hay delicada o qué situación tan delicada debemos tener social para que estos señores, me imagino, porque no he visto lógicamente quiénes son, ni los conozco, pero creo yo que la mayor parte de ellos tiene una hoja de servicios intachable y digna de mencionar, con lo cual yo creo que es un aviso yo creo que bastante importante y notorio, que el vicepresidente del gobierno obvia, es decir, no, trata de tirar la bala fuera, como decir, al que estás metiendo en un embolado es al rey, porque ahora le vas a obligar a que se tenga que manifestar si está bien o está mal. No, señores, el problema está en que si esos señores, que son profesionales, recordad que son funcionarios públicos y que su máximo jefe es el teniente general de todos los ejércitos de España, que es el rey. El capitán general de todos los ejércitos. Eso, exacto. Con lo cual, ¿a quién han dirigido esa misiva? Pues realmente a su jefe. Es decir, y desde el punto de vista de lo que es opinable, en lo que yo veo, estoy completamente de acuerdo, no lógicamente con sacar de tono determinadas palabras que se han hecho conocidas en el chat y demás, pero sí de hacerle ver a Su Majestad de la situación tan delicada que tenemos en España, que no deja ser que yo, como ciudadano o cualquiera de nosotros, a lo mejor no tenemos la posibilidad de mandar una misiva al rey, ¿sabes?, poniéndole en la situación que estamos, que él desde luego tonto no es y sabe perfectamente en qué situación se encuentra nuestro país, pero sí ese colectivo, con lo cual yo veo bien que se le haya escrito y que se le haya puesto en conocimiento de esto. Yo creo que lo que tendría que hacer Pablo Iglesias en este momento no es teñir del color de esos mensajes de un chat privado la maravillosa labor que han hecho nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas. Recordemos que cuando el gobierno era incapaz de protegernos de la pandemia, los militares estaban abriendo hospitales de campaña en las zonas más afectadas, estaban trasladando cadáveres a morgues improvisadas, rescatando a enfermos de sus casas, y recordemos que en Cataluña se desmontó un militar de campaña con la intención de que largasen de allí a las Fuerzas Armadas. Es decir, el error, habría que ver si ese error de Cataluña influyó en que la mortandad fuera allí enorme en ese momento. Ese es el agradecimiento que tendría que tener el gobierno, pero de todas maneras hay un tema muy importante. Ese chat no representa a las Fuerzas Armadas. Ese chat es un chat concreto, es un chat privado de una serie de militares que, por cierto, hemos estado aquí investigando, la edad de retiro de un militar hace que adquiera la condición de militar de carrera, es decir, estamos jugando en esa difícil frontera en la que efectivamente el ejército tiene que ser neutro, tiene que ser políticamente neutro, tiene que ser neutralmente político para que pueda funcionar. Y sin duda lo es. Pasa que quiero aportarte que esta mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando ha sido interrogada al respecto, ha insistido mucho en que estos señores no son militares porque ya están retirados. Pues sí lo son. Está claro. Es que, pero ella ha dicho, no son el ejército, están retirados. Pues tiene que repasarse. Entonces, al decir tal cosa, ya, también está dando carta de naturaleza. Entonces, ¿a qué viene montar todo esto si unos señores retirados, que por tanto ya no son un ejército, tienen un chat privado?
porque escucha, son funcionarios del Ministerio de claro. Defensa en el sí, retiro, sí, es decir, hay reserva activa, reserva transitoria Y son militares. y reserva Correcto, sí, definitiva. eso no me lo tienes que explicar a mí, No, se no, lo no, vas a no. tener que explicar a la ministra de Defensa, No me que importa. parece ser que no lo sabe, porque ella ha insistido mucho en ya no son militares, puesto que ya están retirados. No, pertenece al Ministerio de con lo Defensa, cual- de hecho cobran, por eso tienen el Pero, INPIFAS y tienen una serie pero sí de... es verdad que tienen que ser neutrales. Sí, pero yo la verdad es que lo recordaba anteriormente, Javier, pero si empezamos a equiparar, y no quiero que parezca en ningún momento que defiendo los comentarios que han dicho estos señores en su chat privado, pero tenemos un vicepresidente que decía lo de azotar a Mariló Montero en un chat privado hasta que sangrase. Tenemos a un partido socialista que quiere normalizar homenajes a terroristas con sentencias confirmadas que han cumplido su pena, pero que son terroristas, que han matado a personas, Delitos de pero sangre. que sin embargo no les importa pactar y llegar a acuerdos con partidos que hacen ese tipo de cosas. Pues estamos poniendo un debate sobre la moral en España muy interesante de discutir. Cristiano, yo te planteo, en este chat privado, unos militares retirados dicen que no les gusta el gobierno y apuntan que lo que habría que hacer es fusilarles. Es un chat privado y ha montado este escándalo que llega a la Fiscalía. En un sitio que no era privado, sino público, en un comentario de Twitter, Irene Montero, actual ministra de Igualdad, dijo que los recortes que iban a hacer contra la monarquía iban a ser con guillotina. Y eso no era un chat privado, sino un tuit público. Aquello no supuso nada, no acabó ni en la Fiscalía ni en ningún sitio, y esto sí. ¿Cuál es la diferencia entre ambos comentarios que hablan de pasar a alguien por las armas? No, sí, en el fondo para mí no hay diferencia, lo que significa es que estamos buscando un nivel de crispación en ambos lados superior a lo que quiere la sociedad española, que quiere sobrevivir y salir de la situación tan dura que estamos viviendo actualmente. A mí lo que me sorprende es la doble vara de medir en algunos casos y que los medios de comunicación traten las cosas de diferente manera. A mí me parece sumamente grave ciertas afirmaciones. Todos los días escuchamos al señor Iglesias en el Congreso diciendo que hay determinada ideología en España que no va a poder tocar el Consejo de Ministros nunca más. Entonces, a mí me pregunta, si la soberanía está en el pueblo español y lo ejerce con su voto, ¿cómo puede estar un vicepresidente que lleva menos de un año a afirmar tan claramente que no va a poder haber otra ideología en España que no sea la social comunista? Y fíjate que yo no me considero una persona de derechas, pero me preocupa cuál es el plan que tiene un vicepresidente en su cabeza para poder hacer ese tipo de afirmaciones. Pues ese tipo de afirmaciones son las que lleva a la crispación, porque la gente piensa que este señor tiene algún tipo de plan para tomar el poder de malas formas. Y al final la crispación nos enfrentan y los militares se cabrean y la ministra quiere decapitar a gente. Y al final todos los días son comentarios por un lado y por otro que nos cabrea a todos los españoles. ¿Por qué? Porque vemos que están más centrados en crispar, en ofenderse unos a otros, en buscar la división de los españoles que en trabajar. Ojalá se centraran más en trabajar por los españoles en vez de estar discutiendo todos los días, porque están consiguiendo esto, a los militares cabreados, a la gente que sinceramente no le gusta que pacten con los terroristas, con los herederos de los terroristas para los presupuestos, cabreados, a las víctimas del terrorismo ofendidas, a los que son catalanes y no se sienten independentistas, se sienten desolados porque pactan con Esquerra Republicana, y al final estamos consiguiendo que en vez de construir un país próspero, construyamos una división, una sociedad dividida entre dos izquierdas y derechas, y además no entiendo por qué la izquierda, además, del lado de los nacionalistas. El texto que ha dicho Margarita Robles ha sido sus declaraciones, que tú lo has dicho, amparándose en una carrera militar en la que ya no sirven, que hasta ahí es verdad, en la que ya no sirven, pero mantienen su condición de militares. Sigue diciendo lo que ha dicho la ministra. Pretenden implicar al jefe del Estado, su majestad, el rey, vulnerando la neutralidad política. Es lo que ha dicho, vamos, entre las declaraciones que hay. No, yo he escuchado la declaración íntegra, completa, no este extracto que acabas de leer, y te aseguro que ella ha dicho, es más, vamos a buscar esa declaración, y si no puede ser hoy, mañana se lo pondré a todos ustedes, porque he escuchado íntegro lo que ha dicho, y ella argumentaba, ya no están en el ejército, erróneamente. Erróneamente. Pero te recuerdo que es la ministra del ramo, debería saberlo. Sí, debería. Independientemente del error, lo que, como bien has dicho antes tú, Cristiano, me hace gracia, porque no eres simpatizante de derechas, pero tú eres una persona docta y lista y sabes, y porque estás documentado, y tú sabes perfectamente por qué ha dicho el señor Iglesias que no va a volver otra formación política diferente a las que hay ahora mismo, ¿no? Porque está clarísimo de dónde viene, y tú sabes de dónde viene, pues de un país que no es España, sino de Venezuela, de una república bananera que hay allí, en la que ellos, de una forma directa, indiscutible, intervinieron
en el Pero pensamiento, Pablito en la Iglesias acción. ha crecido en Es decir, España, no sí. es venezolano. Claro, pero Habría pero que claro. preguntarse en Bueno. qué contexto nace Podemos, y Bueno. te lo explico muy rápidamente. Escucho. En el contexto de corrupción máxima del bipartidismo. Ahí es donde nace. Claro. En las manifestaciones de la Puerta del Sol. Claro, el movimiento 15M, si mal Exactamente. no recuerdo. Ya, Ese es pero el sustrato en el que ¿qué nace mejor? Claro, Podemos. por eso él basa en la Constitución y el inicio en las asambleas populares que se forman alrededor de esa plaza. Pero a lo que voy, es decir, que lo que estamos hablando es el ejército, las Fuerzas Armadas han estado siempre en primer orden, es decir, cuando se ha necesitado para un buque que faenaba en aguas territoriales de los piratas en Somalia, Se ha mandado una fragata. ¿Quién iba al rescate de ese armador, de ese buque con bandera española? Sí, eso es indiscutible. Del eso es País indiscutible. Vasco. Bueno, pues evidentemente no llevaba, el País Vasco no llevaba ningún tipo de ayuda, no iba la Archaña, iba el Ejército de España. Igual que ha intervenido en infinidad de ocasiones, como tú bien has nombrado, David, cuando se inició la pandemia en Barcelona, que montaron un hospital de campaña que precisamente fue la UME. ¿Y no os acordáis quién creó la UME? Zapatero, Sí, sí, sí. José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, con lo cual, digamos que lo que teníamos que dar es gracias. Por eso, vuelvo otra vez a decir y a refrendarme lo que había dicho antes, si puedo, en el que creo que es más que oportuno que un estamento, digo, dentro de lo que es el mundo militar y sobre todo por la trayectoria que hayan podido llevar los profesionales que forman ese grupo de 75 profesionales y militares en el retiro, hayan comunicado a Su Majestad de la situación que hay en España. Quizás sea una de las personas... ¿Tienen que implicarlo de esa manera, apelando a él, mandando una carta? Mira, se tuvo que apelar al rey de España en el golpe de Estado, ¿vale? Y ahí estuvo. ¿Vale? El rey Pero es que emérito. no estamos en un golpe de Estado. Ya, no, digo que las veces que ha tenido que intervenir Su Majestad el Rey en las distintas cosas, en los distintos momentos históricos en España, como por ejemplo también en el discurso que hizo del 3 de octubre. Bueno, está claro, está a la altura de las circunstancias. Pero Él tiene que tomar una decisión, digo, cuando le están diciendo, le están proponiendo que diga una cosa que sea contraria a la ley. Lo hemos hablado antes. Pero lo que está diciendo Margarita Robles, que yo creo que tiene razón en eso... lo que diga esa señora Bueno, pero escúchame lo que dice. A ver. Que no se puede vulnerar la neutralidad política de Su Majestad. Es decir, que una carta dirigida al rey de España, hablando de gobierno social comunista, es decir, que le están apelando a unos valores políticos concretos, y eso es lo que dice ella, que yo creo que tiene razón, que el rey tiene que ser neutral, porque es el rey de todos los españoles. Y no puede con los jueces. Felipe, yo creo que cualquier ¿Y los colectivo magistrados? le puede enviar una carta al jefe del Estado informándole de aquella situación que le preocupe. La Casa Real recibe todas las cartas de cualquier ciudadano anónimo. Si un grupo de militares deciden, los abajo firmantes quieren informar al rey de España de una situación, lo hacen. Constando que es un grupo de militares, no todas las Fuerzas Armadas. No, son los que firman la carta. Los que firman la Pero carta. es que esa carta no tiene nada que ver con lo del chat, son cosas distintas. Que sí. Yo creo, Pero yo Son dos creo, cosas que coinciden. yo Se creo van- que se van estos mezclando. grupos de militares están en su perfecto derecho de informar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Pero el que problema es el es capitán que- general de todos los ejércitos, que es Su Majestad el Rey, Que sí, de pero algo el que les problema es preocupa. que tiene- El rey lo leerá y decidirá hacer lo que El problema es que considere. tiñen de eso en la opinión pública. No tiñen de nada. Hombre, no, pues está en el debate el tema del ejército precisamente por esa tontería. Bueno, ¿y por qué no está en el debate ¿Ves? de la situación que hay económica? Pues claro que ¿Por qué, está. ¿Por qué no mandamos también, Pero ¿cómo no va a periodistas, abogados y un grupo de amigos, por qué no mandamos a Su Majestad el Rey decir la situación económica que hay y que nos ayude? ¿O de qué forma puede...? Porque ahí no tiene que tomar ningún tipo de decisión política que le marque en un lado u otro. Fernando, ¿te crees que no lo hacen? Hay muchos colectivos que ya han escrito al No, rey es que, informándole claro, de cosas que les ella, preocupan. pero el rey tiene la Y figura que tiene. la Casa Real es una monarquía parlamentaria. Contesta todas las cartas y, en todo caso, si Esta cree... no la va a contestar. Contesta todas las cartas, sí, también. ¿Tú también crees que la va a contestar a esta? La Casa Real contesta todas las cartas agradeciendo su Agradeciendo, carta sí, y pero diciendo no, que, si ha lugar, en todo caso, la traspasa a quien corresponda. Eso es. O sea, una contestación burocrática. Vamos a Yo ver. creo que al final- Diplomática. y correcta. Y correcta, sí. esta situación, en el fondo, a ver, todos los españoles que nos estén viendo
saben que en los grupos, ahora que se debate tanto sobre cuáles son los grupos con los que vamos a cenar en Navidad o no, entre personas cercanas, pues a veces hacemos bromas un poco subida de tonos. En este caso, pues yo creo que se han pasado de subida de tono, y estoy de acuerdo contigo, David. Como lo de echar los borbones a los tiburones. Pero, no, pero pues también, decir, claro, por eso digo... O de quemar una fotografía en la calle. Pues eso ya es un tema muy gordo, quemar una fotografía. Bueno, pues estamos a la orden del día eso en Cataluña. O pintar una diana en la frente de un político con una bala, pues igual, como lo hicieron en Albert Rivera. Pues igual de condenable. ¿De qué estamos hablando? De lo mismo. Lo que a mí me preocupa es la doble vara de medir cuando hablamos de las subidas de tono. Y nuestro país lleva ya unos meses sumergidos en subidas de tonos por ambos lados. La crispación. Buscando la crispación entre derecha e izquierda. Y a mí, vuelvo un poco a lo de antes, yo, si las sesiones de control al gobierno quieren que sirva para algo, ya que algunos se quieren atribuir la palabra democracia, la palabra progreso, porque a mí, como progresista, me parece que, por ejemplo, los presupuestos son nada progresistas. Los chillidos hoy del Congreso de los Diputados, yo le preguntaría al vicepresidente del gobierno, en pregunta parlamentaria, en control, ¿por qué usted afirma rotundamente de que la derecha no va a volver a gobernar en España? Y que dé explicaciones, porque democráticamente son tan... O sea, ya que Pablo Iglesias se mete en ese charco, habría que devolverle sus argumentos, hablando de que el poder está en el voto de los españoles, que por qué él está tan confiado en que la derecha no va a volver a gobernar, porque su discurso progresista carece de sentido progresista si se le tumba, porque exdirigentes del Partido Socialista están diciendo que no es nada progresista lo que está haciendo Sánchez. Entonces, esta deriva que está tomando nuestro país es preocupante. Yo creo que los militares, al final, en un chat con exabruptos subido de tonos, lo que consiguen es reflejar la crispación que está existiendo en nuestro país. Y esa crispación no es solo culpa de la derecha. No caigamos en las trampas del gobierno. Esta crispación que existe en nuestro país también está provocada por Pablo Iglesias y por Pedro Sánchez, cuando sus socios están todos los días ofendiendo. Por favor, basta mirar el Twitter de Chenique para ver si estamos fomentando la crispación o estamos fomentando la unión de los españoles. Es que no podemos permitir ni que unos ataquen hacia un lado ni que otros ataquen. Si la mayoría de los españoles quieren concordia, quieren progreso, quieren ser prósperos el día de mañana, quieren crecer como país todos de la mano, no quieren este espectáculo tan dantesco que estamos viendo. Pero, Cristiano, ese mensaje filtrado a un medio de comunicación ampliado a millones de españoles que lo reciben en su periódico, en su diario, en el debate público, en mi opinión, perjudica la imagen de las Fuerzas Armadas, que es inmaculada. Es decir, que es un elemento del Estado necesario, que nos ha protegido en la pandemia, que tiene unos generales excepcionales. Y esa, vamos a decir, esa mancha anecdótica, ese chat horrendo donde se dicen barbaridades, pues automáticamente lo que te deja ver que salpica y mancha en la opinión pública la figura de... Y hoy le toca a las Fuerzas Armadas, el otro día le tocó a la Guardia Civil, o sea, quiero decir, el gobierno ataca directamente a grandes instituciones del Estado que sabe que muchos españoles las respetamos y tenemos respeto. Que sería interesante ver cómo se hacen... Que son esas instituciones que desprecia este gobierno socialcomunista. Que sería interesante, Javier, ver cómo demonios en un chat... Eso, porque yo dudo muchísimo cómo ha trascendido, es decir, ¿quién ha filtrado ese yo chat tengo privado? Muchas dudas de que cualquiera de los miembros, como son los militares además, de rigurosos y disciplinados, me extraña muchísimo, fíjate, Javier, que de repente hay alguien que dentro de ese chat, pumba, lo ha puesto a circular por ahí. ¿Qué insinúas? ¿Que alguien puede haber pirateado ese chat? Yo no lo sé, a mí me gustaría, no he dicho nada, me gustaría saber cómo demonios ha acabado ese mensaje, esos mensajes, porque son unos cuantos. ¿Tú sospechas que el CNI pueda estar detrás? Es que no es que sospeche, es que, a ver, yo no lo sé, me imagino que como se instruirá, pues veremos a ver por dónde va, pero es que... A ver, es que una cosa que... Un chat privado, una de dos, o lo filtra uno de los integrantes de ese chat, que saca un pantallazo y se lo da a un medio de comunicación, que es el que lo ha publicado, o alguien de manera fraudulenta accede a esos contenidos. Se va a instruir la causa, pues, con lo cual se va a saber o se va a filtrar también. Pero ves, en esa instrucción que... Pero escucha, ¿cómo sabes que se va a instruir ese asunto? Se va a instruir el contenido del chat, el modo en que fue filtrado
¿Va a ser investigado? Me imagino que en el momento que se designen las partes, alguno va a presentar algún escrito diciendo, oiga, ¿y esto cómo ha salido a la luz? ¿Cómo ha acabado aquí? Para defenderse preguntarán cómo ha llegado. Es evidente, ¿no? Hay 75 investigados, con lo cual... Supongo que la defensa de alguno de estos 75 dirá, investíguese cómo se ha filtrado, ¿no? En ese caso sí, claro. Bueno, claro, yo a eso me refería. Lo que es que, en relación a lo que estabas diciendo tú, David, es manifiesto, es decir, que está muy bien el comunicado, no en cuanto a la forma, que creo que es inapropiada, es decir, de utilizar ese tipo, si son ciertos, y se ponen así de manifiesto en el chat, pues que esos abruptos o esos insultos o ese tipo de, pues creo que no favorece nada, ¿no? Pero sí en el fondo porque está diciendo y está reflejando... En el fondo están apelando a Franco y no sé qué otras cosas allí. Hombre, no, pero me refiero a la carta que se le ha mandado. Ah, la carta no en el chat, digo. Lo que pasa es que como os se mezcla, agradeceré que seamos cuidadosos y no mezclemos dos cosas. Vale. Claro, estoy hablando de la misiva. Una carta enviada al jefe del Estado advirtiendo una situación es una cosa. De lo que era la noticia. Este chat, que es el que se va a judicializar, es otra. Claro, pues por eso te digo, pero yo me estaba refiriendo a lo que está, el tema que ha sacado Javier, del tema de la misiva que se le ha mandado a Su Majestad. La carta no y en se la va a posición. judicializar. No hay ningún motivo para que se haga. Ya, pero en el caso de la carta, es decir, que no pone ningún brete a Su Majestad el Rey, le están comunicando de una situación real que tiene la sociedad española y que estamos ahora mismo a una velocidad de la luz que veremos a ver porque si continúa el estado de alarma, querido David, y ahí vuelve a haber otro rebrote, a ver dónde terminamos el año. Estamos de acuerdo, pero estás dando munición a los enemigos. No caigamos, por favor, en las trampas, porque la trampa la aprendió Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el que ha relacionado al rey con la carta, con el chat. Es decir, Pablo Iglesias es el que dice que el rey se relaciona con militares franquistas. Entonces es el que, en cierto modo, tergiversa todo el discurso y encima quiere manchar la imagen del rey, que es el que lo ha relacionado. El que ha relacionado todo ha sido Pablo Iglesias en su intervención. Entonces, en el fondo, aquí yo no quiero ser repetitivo. Tenemos un chat deleznable, que no nos gusta el contenido, pero tenemos una situación de crispación y tenemos a un gobierno que no desaprovecha cualquier error para meterse con instituciones que muchos españoles apreciamos, como las Fuerzas Armadas, como la Guardia Civil, como algunos pueden apreciar más la institución monárquica. Quiero decir, este gobierno aprovecha todo error que ocurra para intentar desprestigiar y hacer su discurso. Y en este caso, ese chat ha sido desacertado. Muy desacertado, fuera de tono, que le ha permitido a esta gente intentar sembrar dudas sobre el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas. Muy desacertados muchos comentarios privados que no están hechos para ser y algunos han salido público. Y algunos han salido el azotar a un comentario Marilo Montero en privado que está hecho para no salir en público. Seguramente ninguno de nosotros pasaríamos ese examen, como tú mencionabas antes, en una comida familiar o con amigotes, haciendo comentarios. Yo creo que... Si son comentarios en privado, si se trasladan al segmento público, supongo que llamarían a atención. Y sobre todo, pero en fin. Pero Javier, y sobre todo cuando haces de eso una montaña cuando no la tienes, es decir, es un chat privado que es deleznable y desde luego, a ver... Claro, pero se ha hecho público... Pero... Y adquiere una especial relevancia de gravedad, puesto que son militares, aunque estén ya retirados, militares los que hacen ese comentario. El problema, queridos míos, es que los participantes del chat son firmantes de una de las cartas. Y sí, pero ese es el problema. No es ningún problema, David Felipe. Que son dos cosas distintas. Sí, en su chat en privado opinan una cosa y en la carta dicen otra, que eso sí lo hacen público. Lo que ellos pongan en la carta es lo que públicamente le quieren expresar al jefe del Estado. Pablo Iglesias se ha agarrado a que son los mismos. Bueno, Pablo Iglesias decía en un chat privado que azotaría a una periodista hasta sangrar y es el vicepresidente del gobierno. Es exactamente lo mismo. Siendo militares hay que ser finísimos, y siendo vicepresidente del gobierno no, ¿verdad? También. En fin, hablemos de cosas serias. También. ¿Qué van a hacer ustedes por Navidad? ¿Las van a pasar en familia o con allegados? ¿Que hay que determinar lo que es un allegado? Bueno, pues ahora mismo le preguntamos al propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de una pausa. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo.
denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y sé una reina. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Hola, buenas. Ya llegamos, papi. Nos quedamos, pero tienes que ventilar, ¿vale? Sí, claro. Ventilar la casa. Y que nos muramos de frío, ¿verdad? Igual que mi mujer, que se está muriendo.
Se contagió porque nunca ventilamos durante las visitas y morirá mañana. Comunidad de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Symbioline Megaflora, es de Mundo Natural. Ya sabemos más o menos cómo van a ser estas Navidades. Cerrojazo perimetral en las comunidades autónomas, pero con posibilidad de desplazarnos entre ellas para reuniones con familiares y allegados. ¿Cómo se controlará eso? Pues es difícil, porque allegado, según el diccionario de la Real Academia, es una persona cercana a otra en parentesco, amistad, trato o confianza. Es decir, cualquier conocido. Ni el propio ministro de Sanidad sabe definir lo que ha decretado. Una persona que sin tener una relación familiar clásica con otra persona, pues tenga una vinculación sentimental muy determinada, ¿no? Eso es lo que hemos querido decir, lo que todo el mundo sabe que ocurre en Navidades. Pero no es momento ni de irse de vacaciones, ni de irse un grupo de amigos a pasar unos días en otra zona de España, ni de montar las reuniones familiares que en otros años podíamos organizar. Es un momento de quedarse en casa. El caso es que, bueno, lo dejamos al buen criterio, evidentemente, de las personas, y casi que sea mejor, ustedes decidirán. El tema es que en muchos lugares ya se ha dado el pistoletazo de salida para las fiestas navideñas. Es el caso de Vigo, donde ayer el alcalde Abel Caballero presidió el acto oficial de encendido de las luces, que es, como ustedes saben, un acontecimiento que ha dejado de ser local para convertirse en noticia de interés nacional. Nada tuvo el de ayer que ver con el acto del año pasado, cuando se congregaron miles de personas. En esta ocasión, el coronavirus obligó a una ceremonia discreta, pero se da por hecho que serán muchos los que quieran acercarse estos días para ver la iluminación. La expectación de cada año es, sobre todo, ver qué puesta en escena hace el peculiar alcalde Caballero. 3, 2, 1, 0. ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad en Vigo! Y cobra luz el árbol de Navidad. Aquí no está. El mejor árbol de Navidad del mundo, el de Vigo. Felices fiestas, feliz Navidad a todo el mundo. Tenemos comunicación con Vigo, con Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión. Mauro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, tu alcalde no defrauda, ¿eh? Ayer volvió a dar el espectáculo, no tenía tanta gente congregada delante, pero bueno, trasciende a los medios de comunicación. Te voy a decir un apunte que le dije a él en una rueda de prensa. Yo ya no lo considero mi alcalde cuando él fagocita una cadena de la competencia
que ayer retransmitió Las Luces y le pagó para esa cadena de la competencia, cosa que a nosotros no nos da ni un céntimo. Entonces yo le dije, usted con mis impuestos y el de toda la gente que trabaja en Hermes Televisión, lo que hace es fagocitar a otra empresa. No lo considero mi alcalde. Este señor, el personaje, se lo ha comido ya hace mucho tiempo. No voy a calificarlo de payaso, porque a los payasos yo creo que son gente que hacen una gran labor y que son unos grandes profesionales, pero ayer lo encendieron para 75 personas. Realmente nos hemos gastado 1 millón y pico de euros para que este señor siga pasando de plató en plató por ahí, que es lo que sabe hacer, pero realmente Vigo no va a recibir nada. Y las cifras del año pasado, Javier, son mentira. O sea, son mentira. Galicia tiene 3 millones de habitantes. Significaría que todo Galicia más 1 millón más hubiese pasado por debajo del árbol de Navidad. Y la moqueta estaba bien, o sea, no estaba ni rota. El señor Caballero debería, o es una super moqueta, no nos podemos creer mucho a Abel Caballero. Bueno, pero ya sabes, desde aquel acto navideño en el que se puso a hablar en inglés y habló de no sé cuántos millones de bombillas que tenía la iluminación de Vigo, todas las navidades es toda una expectación ver cuál va a ser el numerito que monta en esta ocasión, ¿no? Bueno, el numerito significa millones y millones de euros que se gasta en algunos medios de comunicación amigos, donde se pasan y están allí. Ese es el tema. A estas horas, mientras nosotros estamos aquí, él está en ese programa de la competencia, a lo presidente, a lo alcalde, dando su chapa semanal y criticando a todo el mundo que no está con él. Realmente, con el dinero de todos los vigueses, eso es a lo que se dedica Abel Caballero. Pasa que, claro, si se compran muchas voluntades y muchos estómagos agradecidos que hay que comprar. Ese es el gran problema, Javier, que los medios de comunicación están pasando una mala época y, claro, necesitan las ayudas. Si jugásemos todos con las mismas reglas, el 98% de los medios de comunicación de Vigo estarían cerrados, Javier. Esto es una cifra así. Pero eso que me estás contando, Mauro, es de un sectarismo terrible, ¿no? Es decir, solamente atender a las cadenas de televisión que le hacen la cosa amable, darles subvenciones a ellos, y a los que son independientes y críticos no darles ni agua, ¿no? Javier, te resumo todo. La señora, que con todo el respeto que le tengo, que es una compañera, que está en el plato con él, la que presentaba ayer Las Luces, es la mujer de un concejal del Partido Socialista de Vigo. No me digas más, no me digas más. Es así, o sea, es que esto es lo que es. Yo le tengo un respeto, porque es una compañera, una muy buena profesional, pero es así. O sea, es lo que estamos viendo. Los asesores son hijos de algunos. Solo hay que comprobarlo. Es que solo hay que comprobarlo. Javier, lo que está pasando en Vigo es esto. O sea, nosotros el martes yo hablo con la jefa de prensa de este señor y le digo, ¿y por qué no nos dais una entrevista? Si llevamos 4 años. Me dice, no, llevas 1 año pidiéndomela. En 1 año no quiere. Nosotros hoy hemos tenido a Néstor Rego del Bloque Nacionalista Gallego, pero es que ayer hemos tenido a otro diputado del Partido Popular en el Congreso. Nadie del Partido Socialista pisa Hermes Televisión. Por algo será. Miedo, cobardía. Esa es la única frase que se puede decir. Se ofende en una rueda de prensa porque yo le digo que el ejército es de todos los españoles y no solo de Pedro Sánchez, como llegó a decir él en una rueda de prensa. Se ofendió. Tal. Y como yo hice la mili, soy muy mayor, ya no tengo pelo, como pueden observar, y hice la mili, recuerdo que mi capitán tenía un cuadro de Franco en su despacho. Lo digo porque fue en el año 95, o 94, 95, no hace tanto de esto. Gobernaba el Partido Socialista Obrero Español. Lo digo para esta gente que ahora se ha levantado con todo este tema, que a lo mejor quien tenían que empezar son los socialistas a mirar para atrás, y han sido ellos los que realmente tienen el problema, Bueno, Mauro, pues que le quede claro al alcalde de Vigo, a Abel Caballero, que hay cadenas como Hermes Televisión, como Distrito Televisión, que seguirán diciendo las cosas libremente, aunque a él le puedan molestar, y que seremos todo lo críticos que haya que ser, haciendo justicia, que no en absoluto nos vamos a doblegar a los mensajes y a sus notas de prensa que él quiera difundir. Pero cambiemos de tema. Háblame de los planes de Navidad. Como sabes, ya tenemos el plan de Navidad, reuniones de hasta 10 personas. Parece que el Gobierno ha recogido el guante que proponía la Xunta de Galicia de que pudieran haber 2 unidades familiares, aunque no fueran convivientes, en esas reuniones, y hay un cerrojazo de las comunidades autónomas,
pero con lo que ha dicho el ministro de Sanidad, de que las personas podrán cruzar comunidades autónomas para ir a reuniones familiares o con allegados, es como si no hubiera ese cierre perimetral, ¿no? El presidente Feijóo ayer lo que dice abiertamente es que hay que ir paso a paso. De hecho, él está haciendo un plan de desescalada hasta ciudad por ciudad. Nosotros en Vigo, por ejemplo, tenemos un plan más porque tenemos una situación del COVID más fuerte que en otras ciudades. Ha levantado, por ejemplo, en Orense, tienen hasta las 11 de la noche puede la hostelería y nosotros hasta las 5 de la tarde. Nos hemos dado cuenta, el presidente va paso por paso. Entonces, él lo que está diciendo es que cada semana esto puede cambiar. Entonces, el presidente de la Junta, aquí en este caso, Feijóo, lo está haciendo más, digamos, en italiano, piano piano. No está intentando cada semana poder ver lo que está pasando. Es lo que está intentando, ¿no? Ser bastante clarividente en ese aspecto. No lanzar las campanas al vuelto, como hace el filósofo Illa, que recuerdo que cuando vino aquí al hospital, que Álvaro Cunqueiro, que Abel Caballero dice que es un hospital privado, pero después visita con el filósofo Illa, porque es filósofo este señor, con todo el respeto del filósofo, fue increpado por la gente. Hubo gente que lo increpó, que lo sepáis. Hubo gente que increpó al ministro cuando vino a Vigo. Fue tapado por muchos medios de comunicación, también te digo, Javier, porque estaban medios públicos, pero lo taparon. Bueno, evidentemente cuando pasen esas cosas tenemos que hacerlas, difundirlas para que la gente lo sepa. Oye, igual que contamos una cosa, podemos contar la otra, y si la han increpado, pues le han increpado y habrá que contarlo. En fin, Mauro, desearos que sobrellevéis bien esa desescalada que estáis teniendo de manera progresiva. La verdad es que los contagios de los últimos tiempos han sido preocupantes en Galicia y eso ha obligado a tomar esas medidas, pero esperemos que la cosa vaya yendo mejor, ¿no? Esperemos. Ya digo, llevando este plan como lo estamos haciendo poco a poco, yo creo que es lo mejor, que cada ciudad se está adaptando a un plan y eso es lo que está haciendo. O sea, se está revisando las áreas sanitarias que hay en cada zona y eso es lo que está haciendo. Yo creo que es lo mejor, porque lo importante es que las Navidades el año que viene también habrá Navidades. Entonces, ese es el tema. Lo malo es el efecto llamada que se puede producir, lo habéis visto en Madrid. Imaginaos lo que puede ser en Vigo la gente sacándose selfies este fin de semana. Ese es uno de los grandes problemas que podemos tener, que pueda haber contagios. Pues nada, nuestro llamamiento a la responsabilidad de todas las personas. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Un saludo. Hasta luego. A ver, nuestro filólogo de lengua hispánica, por favor, definición de allegado. Allegado. Yo ya le he leído la definición de la Real Academia. Es que es esa, la que te voy a dar como buen filólogo. Ah, pues correcto. Persona cercana a otra en parentesco, amistad, trato o confianza. Pero me parece todavía más peligroso que aquí se está creando un lenguaje nuevo, como en 1984 de George Orwell, la neolengua, que de repente ya todos los periodistas y la gente de a pie está empezando a hablar, en vez de familia o de una pareja o de un grupo de amigos, no. Unidades de convivencia. Y este tema aparece en el Boletín Oficial del Estado relacionado por primera vez con el ingreso mínimo vital. Es decir, es de este año. Se ha creado el concepto de las burbujas familiares, las unidades de convivencia, un universo léxico que nosotros no hemos utilizado nunca, porque oiga, mire usted, una familia es una familia y se acabó la cuestión, la presente cuestión. Unidades de convivencia, las hay estables, las hay inestables, y de repente han introducido una casuística en el Boletín Oficial del Estado que sinceramente me parece un cacao tremendo y que la gente no se va a aclarar hasta dónde llega el segundo grado de parentesco en esta unidad de convivencia, que si los abuelos, que si los tíos, que si los primos. Bueno, si tú lees el BOE, para definir eso no te enteras de qué es lo que está diciendo. ¿Pero usted con qué burbuja va a celebrar Nochebuena? Hombre, yo con mi familia. ¿Con qué unidad familiar? La mía, la próxima. ¿Pero son muy allegados? Somos muy allegados. ¿Y usted, don Cristiano? Yo lo que creo es que las medidas del gobierno son un despropósito y un poco absurdo. Y es más, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero posiblemente si tuviéramos que plantear a los españoles que no hay razones sanitarias que permitan reunirse 10 o diferentes núcleos familiares, pues habíamos que tratar a la población como seres adultos que entenderían la circunstancia. Yo entiendo que son unas fiestas especiales, quizás podíamos hacer algún tipo de excepción para aquellas personas que viven solas, para aquellos ancianos que están en residencias y que pudieran salir, pero atendiendo al riesgo que todos asumiríamos
en ese momento para que una persona sola no pasara las Navidades en soledad. Es decir, yo no entiendo la razón de por qué 10, por qué ahora el límite está en 6 o por qué no 15. O sea, quiero decir, no hay razones sanitarias que expliquen a la ciudadanía las medidas que toma el gobierno. No hay ningún tipo de razones sanitarias que expliquen por qué luego las comunidades autónomas van a tener diferentes medidas según el gobierno de turno. Incluso alguno considera a los niños que no son personas. Claro, pero luego tú quieres pedir a la sociedad que sea responsable. Si no hay unidad de criterios, si no hay un respaldo científico por detrás que justifique las medidas, ¿cómo vamos a pedir a la gente que sea responsable? Es más, estas medidas a veces fomentan los contactos, es decir, personas o parejas que pudieran irse a esquiar en Nochevieja, pues no, al final se tienen que quedar aquí y no pueden faltar a la reunión familiar de 10 personas y encima si dicen que no van a quedar como los rancios de la familia porque no quieren ver al resto de familiares. Pero son personas que no iban normalmente en Nochevieja a reunirse con sus familiares, iban a hacer otra cosa. O gente que para poder desplazarse a su segunda vivienda va a tener que decir que va a haber un allegado, va a tener que ir a decir, no, es que voy a visitar a mi amigo del pueblo, que es muy allegado a la familia, y así me puedo ir a la segunda vivienda. Es que no hay criterios sanitarios, y estamos en una pandemia, llevamos meses sufriendo la pandemia, y es deprimente que no haya criterios sanitarios, criterios únicos y tal, o sea, a mí ya me desespera. Pero simplemente, más que en tono jocoso, pero la verdad es que luego saldrá el doctor Simón en televisión diciendo que como mucho habrá 1 o 2 allegados contagiados, como mucho. Si es que... A ver, es de risa, es un país de pandereta. Es de risa si no fuera porque hay 500 muertos al día. Por donde toques, querido Cristiano y querido David y de Javier, todos los televidentes, es un país de risa y de pandereta. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen ya no solo confundir a la población y a los ciudadanos, sino simplemente que no se tiene un criterio, ni se ha seguido nunca un criterio para gestionar la maldita pandemia que le estamos viviendo. Y cuando aquí estamos hablando de cómo vamos a pasar la Nochebuena y lo que nos está diciendo este señor es que cómo vamos a pagar el día 1 de enero la luz del mes pasado. Y ese es el problema. Y luego además y ese es el problema, ¿cuál es? Que si voy a estar con 6 allegados o no 6 allegados. Hoy me he enterado, perdona David, hoy me he enterado que las estaciones de esquí van a abrir. ¿Qué problema hay para ir a esquiar las personas que vayan a practicar ese deporte? Ninguno, si es al aire libre. Pero el problema está en que luego se van a juntar 6 allegados. Claro. Pero si es que en el fondo, si la gente toma sus medidas, estamos viendo que en los sitios de trabajo se están cumpliendo las medidas de forma escrupulosa y no está habiendo contagios. Si la gente va a un restaurante o a una estación de esquí, pues tendrá las mesas separadas, te obligará a llevar mascarilla hasta tu mesa y te obligará a echarte gel al entrar y algunos incluso hasta te tomarán la temperatura. Quiero decir que haciendo las cosas bien, yo confío más en dejar a la sociedad con unas medidas concretas que pueda hacer las cosas a su manera, que decirles, reúnase usted 10 por narices porque otra cosa no vas a poder hacer, porque viajar tampoco puedes. Pero concretas, lo has dicho tú, Cristiano, no sé si os dais cuenta además que durante toda la pandemia el Ejecutivo ha hecho descansar el curso de la pandemia en las decisiones que tomaba la ciudadanía. De repente eran culpables, de repente la gente no respetaba las normas de los horarios. Y ahora lo último que hay de Salvador Illa, después de hacer esa casuística de las burbujas familiares, las unidades de convivencia estables, las unidades inestables, al final dice, sí, bueno, en caso de duda, quédate en casa. O sea, esa apelación a la conciencia del ciudadano como último recurso porque no son capaces de hacer un estudio científico. Pero si no han hecho, durante, nunca. Pues por eso como te van a decir ahora, ¿y cómo va a ser? Este señor tiene estudios, el ministro de Sanidad tiene estudios. Sí. O sea, con lo cual sabe perfectamente, filosofía, sí. Pero sabe perfectamente lo que significa allegado. Entonces lo que le voy a preguntarle es a él si mi exmujer es también allegada. Pero es que no sé si tengo pero tú fíjate que sabían que venían las Navidades. No, pero escucha, ojalá me vea y me llame. Que es que no es una cosa que digas de repente. Pues no sé qué decirte. ¿Tu exmujer es una persona cercana a ti en parentesco, amistad, trato o confianza? Ahora mismo no, pero pues entonces no es una llegada. No puedes pasar la Navidad con ella. Pero escucha, pero es que lo que no tiene sentido es que el gobierno se pronuncie sobre determinadas situaciones, o sea, que luego no sabe explicar. O sea, si es que luego el problema es que no sabe explicar. Es igual que cuando decían lo de los técnicos estos que teníamos un cuadro del comité de expertos que luego no existía. Es que por eso te he dicho que es un país de pandereta y lo vamos a seguir siendo mientras estén estos señores ahí, que a lo mejor el que viene después es peor. Hemos comentado además, querido Fanego, que en este programa hemos dicho cómo es posible que venía el curso encima y no habían previsto la vuelta al cole.
llegan las Navidades. ¿Cómo es posible que vienen las Navidades y no habían previsto que iba a ser Navidad? O sea, estamos todo el día con un calendario que sabemos perfectamente que los sucesos cíclicos sociales van a tener lugar, y el gobierno de repente, es que no había previsto, no había previsto un plan. ¿Desde cuándo se sabe que Nochebuena va a caer el 24 por la noche? Es que es la primera vez. Desde hace 2000 años, ¿no? Desde hace 2000 años. Pero yo no lo sé si el comité de expertos está en eso el comité ahora. de espectros. Si existe realmente que el 24 es el día de Nochebuena o de Navidad. Lo que sí ya se han encargado los medios de decir es que cuando termine todo esto va a haber otra ola, Bueno, New Wave. La tercera ola, que probablemente vendrá después de unas Navidades de no respetar distancias sociales, etcétera, que puede ocurrir muy bien la tercera ola. Dicen que va a ser antes. Y que puede que ser, ya está habiendo repuntes. Yo lo que decía de los criterios científicos, yo creo que hay dos cosas fundamentales: criterios científicos y sentido común. Entonces, el gobierno carece de ambas, porque no está planteando criterios científicos ni tampoco está tomando medidas con sentido común, porque al final yo creo que la sociedad es suficientemente responsable, lo demostró en el confinamiento, pero ante el desgobierno actual, ante la disparidad de criterios, ante cada comunidad autónoma diciendo una cosa, la sociedad también es decir, mira, como no os ponéis de acuerdo, yo hago lo que me da la gana, porque no entiendo exactamente lo que tengo que hacer, es decir, no sé exactamente ni dónde puedo ir, ni dónde no puedo ir, con quién me puedo juntar, con quién no me puedo juntar, pues entonces al final la gente comete errores. Y dice, no, es que la sociedad es irresponsable. No, el irresponsable eres tú, que no está dando un mensaje claro a la sociedad de lo que puede y lo que no puede hacer. Entonces, yo lo que planteaba es, vamos a intentar apoyar a los más necesitados, a las personas que vivan solas, a las personas mayores, y vamos a intentar que los núcleos sean los menores posibles. A ver, es sentido común. Yo, sinceramente, si voy a traer a mi abuela de la residencia a cenar a casa, intentaré que no venga casi nadie, porque en mi casa quiero que estén los que viven en mi casa más mi abuela, porque no quiero que corra riesgos. Eso es sentido común. Eso hace falta, sinceramente, a este gobierno un poquito de saber estar. O sea, es decir, si tú no sabes transmitir una medida, no lo digas, porque para confundir a la sociedad y luego para que venga Ayuso y me diga otra, para que cada comunidad autónoma digan otras y que la sociedad acabe confundida, prefiero que no digáis nada, porque es que al final es una confusión. Yo lo de los viajes no acabo de entender muy bien las prohibiciones, porque al final cualquiera va a poder viajar, no se va a poder controlar, pero lo que no quieren es que hagas viajes turísticos. Entonces, prefiere que te quedes aquí a reunirte con 10. ¿Cuál es la diferencia entre un viaje pues turístico? ante esta situación apelamos a la responsabilidad. Evidentemente, celebren ustedes la Navidad como consideren oportuno, pero tengan prudencia. Es mucho mejor que se queden en casa, que sean poquitos, que se queden en la familia de los que conviven. Si tienen que viajar para ver a algún ser querido, pues háganlo si lo consideren oportuno, pero mantengan todas las medidas de prudencia, que puedan, no se vayan de vacaciones, Javier, es lo que nos han tratado de decir. Y que toquen la zambomba. Eso por supuesto. Eso es muy importante. David Felipe Arranz, gracias por recordarnos que en Navidad se toca la zambomba. Gracias, Cristiano Brown, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando Fanego, por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.